10, verso 8. Romanos capítulo 10, verso 8, vamos a la palabra del Señor. Seguimos la secuencia, seguimos mirando la carta de Pablo a los hermanos de Roma, el cual nos ha traído mucha enseñanza y queremos tomarla para nuestra vida. La palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso 8, fue el texto bíblico que leímos el jueves. De modo que hoy vamos a leerlo, pero seguimos adelante. Romanos capítulo 10, verso 8. El jueves decíamos, ¿qué evangelio está recibiendo el mundo? Cuando hablaba Pablo que esta es la palabra de salvación, ¿cuál es el evangelio que está recibiendo el mundo? Y Romanos 10:8 dice, ¿mas qué dice cerca de ti esta palabra? Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, le dice Pablo a los hermanos de Roma. Aquí estamos predicando, dice Pablo, la palabra de fe. ¿Qué es la palabra de fe? Que Cristo es nuestro Salvador, que no podemos movernos ni a izquierda ni a derecha, sino que tenemos que seguir en ese mismo sentir, en ese mismo caminar que tuvo Cristo nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a la palabra, dice Romanos 10:8, esta es la palabra de fe que predicamos. Y hay dos puntos. ¿Cuál es la fe que predicamos? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? ¿Qué es lo que debemos de dar a conocer? Dice el versículo 9, seguimos ahí, que si confesares con tu boca que Jesús, dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos dicen amén? De modo que aquí la palabra del Señor sigue en este mismo sentir que lleva Pablo, diciendo que él está predicando esa palabra de fe. ¿Cuál es la palabra de fe? Que si confesamos con nuestra boca que que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Pablo lo que quiere decirle a los hermanos, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces librarán del castigo al que ustedes merecían, porque no habían creído en Cristo. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo es que si creyeres, dice que si confesares con tu corazón, hermano, el confesar con su corazón, yo no lo sabía que el corazón hablaba, pero el corazón del hombre habla, y de la abundancia del corazón es que habla la boca. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice el Señor por medio de Pablo que si confesamos, dice con nuestra boca que Jesús es el Señor. De modo que aquí lo que vemos, hermano, es algo muy particular y debemos de aclarar cositas como estas. Debemos de declarar de que Jesús es el Señor. En el tiempo de Cristo y en el tiempo de Pablo, que no se llevaban mucho tiempo después de la muerte de Cristo, 20 o 30 años, algo así, o menos, o un poquito más, pero el trabajo de los discípulos, el trabajo de la iglesia primitiva, era dar a conocer el nombre de Cristo, era dar a conocer al Salvador del mundo, era dar a conocer de que por medio de nuestro Señor Jesucristo se tenía la salvación. Y eso era lo que estaba diciendo Pablo a los hermanos de Roma. Hermanos, si ustedes confiesan que Jesucristo es el Señor
y lo atesoran en su corazón, pueden ser salvos. De modo que aquí hay un requerimiento para la salvación y vida eterna, que debe de entender la iglesia. ¿Qué debemos de entender? Que Jesucristo debe de ser nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el tiempo de Jesús, démosle el aplauso al Señor. En el tiempo de Jesús era algo tremendo el confesar a Cristo. Primero no lo conocían. Primero no conocían el nombre de Jesús, o había nombre de Jesús, pero no sabían que había un Salvador que vino a Jerusalén, nació, se crió, creció, predicó las buenas nuevas del Padre del cielo y murió y resucitó al tercer día, y que ese era el Cordero de Dios que quitaba o que quita o quitará el pecado de todo hombre. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero no lo sabían. Por eso Pablo dice que si confesares con tu boca, hay que confesarlo, hermanos de Roma, que Jesucristo es el Señor. Porque en el tiempo de Jesús, aquellos que seguían a Cristo eran perseguidos, eran matados, eran quemados. Eso lo dice la palabra, lo registra en el Nuevo Testamento de muchos mártires de la fe en Cristo nuestro Señor Jesús. Muchos fueron matados, como fue Cristo nuestro Señor, por hablar del reino de Dios, por enseñarnos las buenas nuevas, por enseñar de que el hombre pueda tener una vida eterna mañana con Dios, porque no dejaremos de volver a decir que todo el mundo, desde Adán y Eva hasta hoy, todos viven. Todos los que se murieron están vivos, pero unos para dolor y tristeza y llanto, y otros que obedecieron y entendieron y creyeron en la palabra de Dios, que la atesoraron en su corazón, están en un lugar que se llama paraíso. Así le dijo el Señor al hombre que estaba muriendo con él. De cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el paraíso. Por favor, denle el aplauso al Señor. Ese es el paraíso que todo cristiano debe de entender que lo hay. El diablo ha confundido a la humanidad de que no hay paraíso, hermano. Aún anda gente en las calles evangelizando. Por eso el Señor le dijo al intérprete de la ley, le dijo, ¿qué está escrito? Cuando el intérprete de la ley le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ellos lo sabían. Y el Señor le dijo, ¿qué está escrito? Y él le dijo, ¿qué le dijo el intérprete de la ley? Que debería de amar a Dios con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todo su ser. ¿Cuántos dicen amén? Pero le dio otro punto, le dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y qué bonito esto, porque Jesús era repudiado, Jesús era odiado, Jesús no lo tuvieron en cuenta. Recordemos otra vez que Juan dijo, a lo suyo vino, Jesucristo a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Cuántos dicen amén? Allí abrió las puertas Jesús para nosotros, mas a todos los que le recibieron y crean que yo soy el Señor, les daré vida eterna. ¿Cuántos lo están entendiendo? Esto es muy sencillo de entender, hermano. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Roma, que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, que Él es el Señor. ¿Qué quiere decir estas palabras? Palabras que de pronto jugamos con ellas, palabras que de pronto no le ponemos interés, o de pronto no hemos comprendido, pero yo creo que en esta mañana
lo vamos a entender en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor en Romanos 9, capítulo 10, versículo 9? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo creyeres, el corazón cree, y creyeres de corazón o en tu corazón, dice la palabra, serás salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?